La vida no es sino una continua sucesión de oportunidades para sobrevivir. Y con esta frase de Gabriel García Márquez iniciamos Imagen Noticias. La muerte volvió a llegar al penal de Cieneguillas en Zacatecas. Se repite la triste y fatal historia de disputas de poder, armas y opacidad. El presidente López Obrador reconoce que la asignatura pendiente es la inseguridad. Atender las causas que la generan sigue siendo la prioridad. Tenemos, como lo he dicho, y lo repito, como asignatura pendiente, como reto, como desafío, serenar al país, parar la violencia. El 15 de enero se acaba el plazo para transitar hacia la eliminación de las bolsas de plástico en los comercios de la Ciudad de México. Luego vendrán las sanciones. Y Estados Unidos mata a un poderoso general iraní en Irak. Sus aliados aseguran que se espera una dura venganza. Este jueves se cumplieron 3 días consecutivos de balaceras en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Presuntos sicarios del Cártel del Noreste emboscaron a policías estatales. Tras los intensos tiroteos, un agente perdió la vida y otro resultó herido. Se registró un nuevo caso de rapiña en Mapastepec, Chiapas. Hombres, mujeres y niños se llevaron refrescos con todo y cajas. El chofer de la unidad resultó herido tras la volcadura. Tras el derrumbe en el Cañón del Sumidero, autoridades determinaron que la causa fue por el fenómeno conocido como caído. Además, la Secretaría de Protección Civil de Chiapas dictaminó que existe un riesgo latente de que vuelva a ocurrir otro derrumbe. 5 de la mañana con 50 minutos. Gracias por estar con nosotros. Cerrando la semana, la primera semana del 2020 en Imagen Noticias con Francisco Sea. Los saluda Enrique Villanueva, quien estará en esta semana manejando el coche grande, dando la información que seguramente le ayudará a tomar mejores decisiones. Iniciamos obviamente en el ámbito internacional porque el comandante de las fuerzas Quds de Irán, Qasem Soleimani, fue asesinado durante el ataque de cohetes registrado este jueves en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Bagdad. Así lo confirmó el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Y bueno, ¿cuáles serán las implicaciones? Hoy nos acompañará un experto para explicarnos perfectamente el tema. Y de lo que pasa en el mundo a los deportes, Stephanie, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, te saludo con mucho gusto. Y hoy en los espectáculos nos acompaña Pat Cervantes. ¿Cómo estás, Pati? Muy Bienvenida. bien, todo bien, muchísimas gracias. Oigan, en Imágenes Espectáculos les tenemos que el músico y compositor británico Ozzy Osbourne, de 71 años, tomó con humor los rumores que señalaban que se encontraba al borde de la muerte. Esto y más, pues aprovechó para mandar un mensaje a todos sus fans en las redes sociales. Entonces, pues, que la verdad, qué buena noticia. Excelente, pues muchísimas gracias. De esto y más les estaremos hablando más adelante, y mientras le cuento que la realidad nos estrella en la cara después de que el presidente admitiera que el gran pendiente sigue siendo la inseguridad y la violencia en el penal de Cieneguillas. En Zacatecas, otro interno era asesinado. Y en Nuevo Laredo, Tamaulipas, siguieron los enfrentamientos armados. Pasaron los días de los abrazos, ahora parece que volvieron los balazos. De regreso del corte, le platicaremos los detalles de nuestra triste realidad después de la Navidad y el Año Nuevo. Oigan, la pregunta de ayer fue que para este 2020 México mejorará en temas de seguridad y económicos. Bueno, pues el 13% respondió que sí y 30% respondió que no. Más el 19% dice que seguirá exactamente igual, el 38% dice que empeorará, y pues por ahora les dejamos la pregunta de hoy. Dice, ¿la medida implementada de la Ciudad de México para terminar con las bolsas de plástico debería ser replicada en todo el país? ¿Sí? ¿No? Acuérdense del hashtag Abre los Ojos y ahí déjenos saber todo lo que ustedes opinan. Llevamos tan solo 2 días de este 2020 y la violencia no se detiene. Otra vez se registró un enfrentamiento en el Centro de Reinserción Social de Cieneguillas, esto es en Zacatecas. En esta ocasión, el saldo fue de un reo muerto y 5 heridos, que se suman a los 16 presos asesinados y 5 lesionados del martes pasado. Autoridades del penal reconocieron que la lucha permanente entre grupos rivales es el origen de los constantes enfrentamientos. Y bueno, también hay que trabajar el tejido social, porque si las bases están mal, imagínese usted los reclusorios.
Mire, aquí lo que pasó es que los del mismo grupo se traicionaron entre ellos, entonces entre ellos mismos se están haciendo daño. La persona que falleció ahorita fue por aplastamiento. Quitaron una puerta y con la misma puerta le aplastaron la cabeza. En Tamaulipas las cosas van de mal en peor. Ayer se cumplieron 3 días consecutivos de balaceras, esto en Nuevo Laredo. En esta ocasión, presuntos sicarios del Cártel del Noreste emboscaron a policías estatales. Tras los intensos tiroteos, un agente perdió la vida y uno más resultó herido. Urge que la Guardia Nacional refuerce la seguridad en Tamaulipas, un estado que desde hace tiempo se encuentra secuestrado por el crimen organizado. Un abrazo a los tamaulipecos que han visto esto, su diario vivir. Pero bueno, y precisamente durante la primera conferencia del año, el presidente López Obrador reiteró que en este 2020 la misión principal de su gobierno será combatir la inseguridad y la violencia bajo la misma estrategia de atender las causas que la generan. López Obrador rechazó que la violencia sea un asunto generalizado en el país, ya que solo se concentra en 10 estados, entre ellos Michoacán, Jalisco, Tamaulipas, Guanajuato, Guerrero y el Estado de México. Bueno, pues 10 de 31 no es algo por lo cual podamos presumir. Tengo confianza de que este año nos va a ir bien. Tenemos, como lo he dicho y lo repito, como asignatura pendiente, como reto, como desafío, serenar al país, parar la violencia. Hay veces que en 10, 15, 16 estados no hay homicidios, no hay asesinatos. Por eso también estamos dando atención especial donde tenemos más brotes de violencia. Y luego de que en su mensaje con motivo de fin de año López Obrador señalara que en el pasado el Chapo Guzmán tenía la misma influencia que el presidente en turno, en su conferencia mañanera señaló que la mejor prueba de ello de que esto ocurría fue la acusación frente a Estados Unidos, quien fuera el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, en la administración de Felipe Calderón. A eso me refería, a que no podemos permitir que la delincuencia gobierne, porque eso es gobernar. No es que Guzmán Loera estuviese aquí en el Palacio, ¿no? O en Los Pinos, pero tenía representantes en el gobierno. Eso es gravísimo. López Obrador también aprovechó el tiempo para confirmar la reunión con los integrantes de la familia Levarón el próximo 12 de enero en Bavispe, Sonora, a quienes les dará los avances sobre las investigaciones para detener a los responsables del crimen de 9 de sus integrantes, entre ellos 6 menores de edad, ocurrido el pasado 4 de noviembre. Va el Gabinete de Seguridad. Yo voy a aprovechar para hacer una gira por el norte. Voy a ir también a Chihuahua. Y en más información se dio a conocer que el lunes fue localizada sin vida Alicia Salgado Arteaga, delegado del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE en Guerrero, quien llevaba un día desaparecida. Su cuerpo, que flotaba en aguas del río El Salado en Morelos, estaba amarrado de pies y manos y presentaba huellas de tortura. Sus familiares fueron quienes confirmaron que se trataba de la también enfermera de 52 años. Y en Oaxaca, sobre la autopista que comunica Tehuantepec con Ciudad Ixtepec, se registró un accidente que dejó una mujer muerta y al menos 10 heridos, entre ellos varios niños. De acuerdo con los primeros reportes, 2 vehículos chocaron de frente, lo que provocó que varias personas quedaran tendidas en el pavimento. Por favor, extreme precauciones, sobre todo cuando circula en carreteras federales. Y sobre la carambola del pasado 31 de diciembre en la carretera Monterrey-Saltillo, en la que se vieron involucrados 50 vehículos, lamentablemente el número de muertos aumentó a 2. Una mujer identificada como María Ignacia Puente murió en el hospital la madrugada de este jueves.
Y mire, de verdad, ante esto no va a haber partido, políticos o quien sea que pueda cambiar el país. Por estas acciones son que tenemos el país donde no existe la corrupción o sí existe la corrupción. Mire nada más, de nueva cuenta se registró un caso de rapiña. Ahora fue en el municipio de Mapastepec, en la costa de Chiapas. Hombres, mujeres y lo más triste, niños, se llevan los refrescos con todo y cajas, mientras que el chofer resultó herido tras la volcadura. Y los policías solo mirando. ¿Hasta cuándo vamos a tener un país en donde todas esas personas se dediquen, imagine usted, a ayudar al conductor en lugar de estar robando? ¿Qué le van a hacer a esos productos? ¿Lo van a vender? ¿Se lo van a tomar? ¿Realmente es porque les falta agua? ¿Realmente es porque les falta el dinero para no poder llevarse algo a la boca? De verdad, si no cambiamos como país, va a ser ridículo pensar que una sola persona nos va a sacar de este tipo de sociedad que tenemos. Y sobre el derrumbe que ocurrió en el Cañón del Sumidero, las autoridades informaron que no existe riesgo para el turismo. Este jueves, autoridades realizaron un recorrido en las aguas del río Grijalva, en donde se determinó que la causa del deslizamiento fue por el fenómeno conocido como caído. En este caso fue un caído, un rodado, que se presentó de una forma natural en el Cañón del Sumidero por las condiciones de verticalidad de las calizas y la altura. Bueno, son susceptibles a que se pueda desprender un pequeño pedazo de material rocoso que al impacto de rocas que ya estén alteradas por carsticidad, pues se desprende. Autoridades de protección informaron que se elaborará un dictamen de riesgo que será entregado a Capitanía de Puerto para que se pueda reabrir la navegación siempre y cuando los lancheros tomen las medidas preventivas necesarias para evitar un accidente. Los prestadores de servicios turísticos aún esperan autorización para poder realizar los recorridos. Afortunadamente para nosotros, el geólogo de Protección Civil Estatal pues, nos manifestó que no hay ningún peligro, pues, que los recorridos se pueden hacer siempre y cuando nosotros no nos peguemos demasiado a las paredes, ¿no? Como quedó muy sensible la parte donde derrumbe, no vaya a desprenderse otra roca, ¿no? Pero no hay peligro. Los turistas ya esperan impacientes, pues hay quienes han viajado exclusivamente para recorrer el Cañón del Sumidero. Sí, ahora sí que principalmente veníamos por eso, ahora es una de las principales atracciones y queríamos ver lo que es el cañón, pero pues definitivamente creo que ya nos vamos. Para Imagen, con información de corresponsales. Y mientras nos cae el 20 de lo que tenemos que hacer como sociedad este 2020, ¿qué le parece si vamos a los dineros? En Asia, Tokio permaneció sin cambios con 23.656.62 unidades. Hong Kong bajó 0.32%. En Europa, Londres gana 0.82%, París sube 0.06%, Frankfurt avanza 1.03%, Madrid gana 1.49%. América abrirá de la siguiente manera: el Dow Jones 28.868.80 puntos, el Nasdaq 9.092.19 unidades, la Bolsa Mexicana 44.437.23 puntos. Los billetes, el dólar 18 pesos con 33 centavos a la compra y 19 pesos con 13 centavos a la venta. El euro, 19 pesos con 58 centavos a la compra y 21 pesos con 58 centavos a la venta. Petróleo, el West Texas, $62.99 por barril. El Brent del Mar del Norte, $68.34 por barril. La mezcla mexicana, $56.67 por barril. Y en Noticias del Mundo, ya se lo adelantábamos, el Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmó que el comandante de las fuerzas Quds de Irán
Qasem Soleimani fue asesinado, lo anterior durante el ataque de cohetes registrado en las inmediaciones del aeropuerto internacional de Bagdad. Además, 5 miembros de las Fuerzas de Movilización Popular de Irak fueron abatidos durante el ataque. Tras ello, el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, dijo a los criminales que mataron a Soleimani les espera una dura venganza. El jefe del Pentágono, Mark Esper, denunció que Irán y sus aliados podrían estar planeando más ataques en recintos estadounidenses. Además, adelantó que su país estaba preparado para tomar acciones militares preventivas tras la agresión a la embajada en Irak. El Parlamento de Turquía aprobó una ley que permite el despliegue de tropas en Libia. De acuerdo con el portavoz de la Cámara, Mustafa Şentop, se espera que la iniciativa derive en un aumento de apoyo militar, del entrenamiento de tropas y el despliegue de drones en el espacio aéreo libio, más que en el envío de soldados a este territorio. Y por su parte, el Papa Francisco lanzó una campaña en todo el mundo a través de un video denominado Promoción de la Paz en el Mundo. El Vaticano divulgó el video de las intenciones de oración del Papa Francisco para el mes de enero del 2020, en el que pide que los cristianos, los que siguen otras religiones y las personas de buena voluntad promuevan la paz y la justicia, algo que vaya que nos hace falta. Ayer iniciaron los trabajos del primer periodo de sesiones del 2020, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó que su independencia y autonomía están garantizadas. Las decisiones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán ser opinables y discutibles e incluso no le gustarán a todos, pero las argumentaciones sostendrán la legitimidad, la independencia y autonomía de este órgano judicial. Durante la ceremonia solemne de apertura del primer periodo de sesiones del año 2020, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, aseguró que se discutirán diversos temas polémicos que incluyen la llamada Ley Bonilla, temas del aborto y de anticonceptivos. Agregó que los votos de las ministras y ministros deberán ser sostenidos con argumentos que engrosen la legitimidad de la decisión, lo que seguirá sosteniendo una independencia y autonomía de la Suprema Corte. Todas las decisiones de un tribunal constitucional, sobre todo en asuntos delicados, son opinables y discutibles, no solo en México, en todo el mundo. Lo que no puede pasar y no pasará es que las decisiones puedan tildarse de arbitrarias. Las resoluciones que dicte esta Suprema Corte podrán ser opinables y discutibles, podrán no gustar a todos, pero nuestras argumentaciones sostendrán la legitimidad de que estamos cumpliendo nuestra obligación de respetar la Constitución y de proteger los derechos de las personas como único parámetro de nuestra actuación y de nuestras decisiones. Nuestra independencia está asegurada, lo mismo que nuestra autonomía. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este nuevo periodo, resolverá asuntos relacionados con objeción de conciencia, gestación subrogada, impedimento de matrimonios a personas con discapacidad intelectual, entre otros temas. La acción de inconstitucionalidad que analiza la reforma a la Constitución de Baja California, coloquialmente conocida como Ley Bonilla. La acción de inconstitucionalidad relativa a la gestación subrogada. La acción de inconstitucionalidad sobre el impedimento a personas con discapacidad intelectual para contraer matrimonio. La acción de inconstitucionalidad relativa a la igualdad de género en el otorgamiento de indultos a padres y madres privados de la libertad. Diversas controversias constitucionales y acción de inconstitucionalidad relativas al aborto. También discutirán la controversia constitucional sobre salud y educación sexual, así como la distribución de anticonceptivos en el estado de Veracruz. Será el próximo lunes cuando el Pleno de la Suprema Corte de Justicia le dé la bienvenida a la nueva ministra Margarita Ríos Fajar, que será la tercera mujer en este órgano judicial. Para Imagen, Raúl Flores Martínez.
Los ajustes al impuesto especial sobre producción y servicios no implicarán más gasolinazos, pero sí habrá un aumento en refrescos y cigarros. Así lo aseguró la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna Luna, quien explicó que en el caso de los combustibles, la Secretaría de Hacienda tiene la facultad para disminuir el impuesto. Mientras tanto, la Secretaría de Educación Pública puso en operación el Sistema de Información y Gestión Educativa conocido como SIGED, con el cual se busca facilitar los registros escolares y quitar a maestras y maestros los aspectos administrativos que desvirtúan la labor docente. Con este sistema, la SEP cuenta con una sola plataforma tecnológica de datos para integrar información de alumnos, docentes, personal, escuelas y documentos académicos oficiales. Cambiando de tema, el presidente López Obrador aprovechó su primer conferencia mañanera para hablar sobre el conflicto entre México y Bolivia. Advirtió que la instrucción que tiene la Cancillería mexicana es no entregar a la justicia boliviana a los exministros, entre ellos Juan Ramón Quintana, a quienes ya se les otorgó la protección del asilo político, pese a que cuentan con órdenes de aprehensión. Si nosotros entregamos a estas personas, estaríamos acabando con el derecho de asilo, que para México es sagrado. López Obrador también habló sobre los señalamientos del EZLN de defender hasta con su vida las tierras indígenas que pudieran verse afectadas por la construcción del Tren Maya. El presidente le restó importancia a estas declaraciones, ya que aseguró solo es propaganda que no tiene sustento, ya que la obra traerá mayores beneficios para toda la región sureste. ¿Usted qué opina? Estaba yo leyendo que si se meten con nuestras tierras, estamos dispuestos a dar hasta nuestras vidas. No es real eso, o sea, no se apega a la realidad. Nosotros no vamos a afectar a nadie, nosotros menos a las comunidades indígenas. O sea, es mucha propaganda, pues, es mucha carga ideológica. Pero nosotros no somos así. Esperemos no sea una cuestión de perspectivas. En otras noticias, empezamos un año con una nueva disposición que pretende ser amigable con el medio ambiente. Estas primeras 2 semanas de enero servirán de plazo para transitar hacia la eliminación de bolsas de plástico en los comercios capitalinos. ¿Usted cree que esta medida funciona? El gobierno capitalino dará los primeros 15 días de enero como periodo de gracia para implementar sanciones por el uso de bolsas de plástico en mercados y comercios establecidos. Hay 15 días en donde se va a hacer todavía mayor difusión, orientando a que termine el uso y después ya empezarían en todo caso la sanción. ¿Eso aplicará al ambulantaje, doctora? Sí, esa es la idea, que también llegue al comercio en vía pública. Entrevistada después de supervisar obras e instalación de cámaras de videovigilancia en la central de abasto, la jefa de gobierno reiteró que esta medida tiene como objetivo acabar con las bolsas de un solo uso y admitió que hasta el momento las dependencias encargadas de supervisar esta medida no están trabajando al 100%. No están trabajando al máximo, digamos, inspectores de la Secretaría, verificadores. El objetivo primero es difundir todavía más hasta que finalmente puedan empezar las multas. La mayoría de las tiendas de autoservicio grandes el día de ayer ya iniciaron con este proceso. Grupo Imagen dio a conocer que comerciantes y consumidores manifestaron estar enterados de la entrada en vigor de las reformas a la Ley de Residuos Sólidos que prohíben la comercialización, distribución y entrega de bolsas de plástico desechables al consumidor, pero manifestaron no tener claro los alcances ni sanciones de las nuevas medidas. Con información de Gerardo Jiménez para Imagen. Esperemos que no nos vayamos a equivocar en esta medida porque, bueno, hay que tomar en cuenta ¿cuáles van a ser las opciones que vamos a utilizar en lugar de las bolsas de plástico? Están las bolsas de algodón, que son también contaminantes porque requieren también del mismo proceso industrial para poderse fabricar. También cómo vamos a utilizar las bolsas de plástico para las otras cosas que nos servían, tanto como bolsas de basura, estos 2-3 usos de más. Y se ha hecho un estudio en donde dicen que una bolsa de tela, para que pueda
tener la función de suplantar a una bolsa de plástico, se necesitaría usar más de 160, 170 veces para que realmente funcione y hagamos un cambio por el planeta. Pero bueno, esperemos que vamos a ir avanzando sobre esta medida a ver cómo funciona. Pero bueno, mientras eso pasa, es viernes y llegó el momento más esperado por toda la producción. Cartoon Pérez. En 2019 no hubo espacio de la vida pública que no fuera ocupado por el discurso presidencial y para ello inició un programa cuestionado pero eficaz para sus intereses, las mañaneras. 1 de diciembre del 2018, la fecha en que arrancó la llamada Cuarta Transformación. Ya pasó un año de gobierno y poco más de un mes. A lo largo del 2019, tuvimos la renuncia de Josefa González Blanco como titular de la Semarnat, la de Germán Martínez en el IMSS, la de Carlos Ursúa en Hacienda y la de Medina Mora en la Suprema Corte. El sello de la comunicación presidencial y en general de su estilo de gobierno han sido las mañaneras. Días hábiles, pasadas las 7 de la mañana, la sede, Salón Tesorería de Palacio Nacional. En sus primeros 365 días al frente del gobierno, López Obrador había ofrecido 252 conferencias. Con la de ayer, 2 de enero, van 271 mañaneras. En promedio, cada una de las conferencias ha durado 95 minutos. Según el taller de comunicación política SPIN, el top 7 de frases, palabras o temas favoritos de López Obrador es el siguiente. En primer lugar, corrupción. Luego, pueblo, Pemex, neoliberal, conservador, imagínense y por último, Guardia Nacional. De acuerdo con Consulta Mitofsky, 63% de los mexicanos aprueban las conferencias mañaneras. Según la misma fuente, 58% de los mexicanos aprueban la gestión de López Obrador. En este primer año de la 4T, incluso desde el periodo de transición, pasó de todo y en las mañaneras ha quedado registro. Cancelación del aeropuerto en Texcoco, Los Pinos abren sus puertas, plan contra el huachicoleo, explosión en Tlahuelilpan, aumento al salario mínimo, adiós reforma educativa, bienvenida Guardia Nacional. Controvertida ratificación del TEMEC, rescate petrolero, duros golpes de las calificadoras al desempeño económico, austeridad cuestionable y cuestionada, recortes, Tren Maya, refinería en Dos Bocas, renuncias en su gabinete, el Culiacanazo, los Levarón, un embajador ladrón de libros. En fin, como se dijo a lo largo de este año, la 4T agota, pero no aburre. Tuvimos de todo y un poco más. Para Imagen, Diego Guerrero. El presidente López Obrador reiteró que en este 2020 la misión principal de su gobierno será combatir la inseguridad y la violencia bajo la misma estrategia de atender las causas que la generan. Esto durante su primera conferencia del año. Los ajustes al impuesto especial sobre producción y servicios no implicarán más gasolinazos, pero sí habrá un aumento en refrescos y cigarros, así lo aseguró la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna. El gobierno de la Ciudad de México dará los primeros 15 días de enero como periodo de gracia para implementar sanciones por el uso de bolsas de plástico en mercados y comercios establecidos. De acuerdo con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la medida tiene como objetivo acabar con las bolsas de un solo uso. El Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmó que el comandante de las fuerzas Quds de Irán fue asesinado. Lo anterior durante el ataque de cohetes registrado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Bagdad. Haber sobrevivido a la violencia feminicida les convierte en una voz potentísima, aunque lastimada, para alertar sobre ese peligro que muchas veces acecha en casa. Este es el caso de Claudia Suárez. Mi error fue haber confiado en él. Ya no confío en nadie. Y a veces parece una buena persona, pero no lo es. Y te destrozan tu vida en un momento cuando ellos lo deciden y cuando lo quieren. Y a mí me hicieron pedazos mi alma y mi corazón con mi hija.
Y mi hija no merecía eso. Era una gran chica, con un gran futuro mi hija. Y fue truncada por alguien que lo conoció un par de meses y que confiamos en él. Claudia Alondra tiene 22 años. Está a punto de terminar la carrera de comercio exterior. Trabaja medio tiempo. Vive con su hermana y su mamá. Hace 6 meses que es novia de Luis Gustavo. Lo conoció por medio de amistades y empezaron a conocerse, a salir, a tener una relación. De un chico normal, tranquilo, educado, muy atento conmigo y con mi hija. No duraron mucho tiempo. Ella me externó que porque él era muy celoso, posesivo, le quería revisar su teléfono. Entonces ella determinó finalizar su relación. Claudia Alondra decide terminar su relación con Luis Gustavo, sin imaginar que él comenzaría a acosarla. Ella estaba en casa durmiendo porque no tuvo clase ese día y cuando ella despertó, que estaba junto a ella era Luis, observándola. Entonces ella se asustó y le dijo, ¿qué haces aquí? ¿Quién te abrió si no hay nadie? Y le dice, bueno, es que no te quería decir, pero saqué un duplicado de las llaves de tu casa. Entonces fue cuando le dijo que eso no se hacía, se las tenía que devolver. Y él le dijo, sí te las voy a devolver, pero se las quiero entregar a tu mamá, porque sé que no fue correcto que yo lo hiciera. Fue cuando yo le hablé por teléfono y él me dijo, ¿sabe qué, señora? Sí, discúlpeme, yo se las voy a regresar. No lo denuncié como algo que fuera muy grave para mí, porque él me contestó la llamada y él me dijo, discúlpeme, yo se las voy a regresar. El 10 de septiembre de 2017, Luis llega a casa de Claudia. Ese día su mamá decide confiar en Luis, sin saber que su hija corre peligro. Tocó mi domicilio, le abrí la puerta. Vengo a regresarle sus llaves, señora, pero ¿puedo hablar con Alondra? Le dije sí, ella me había dicho que iba a ir. Y pues salió mi hija a platicar con él. Yo salí como 2, 3 veces, por cualquier pretexto, no sé, a la tienda, a tirar la basura. Y entró una vez mi hija por un suéter y pregunté, ¿ya vas a entrar? Me dice, ya casi. Y ahí estuve en la sala y volví a asomarme. Mi hija se veía tranquila. Entonces pasó rato. Eran como la 1 de la mañana, me volví a asomar, casi las 2. Y le digo, es que ya necesito que te metas. Dice, ya voy ahorita, mami, de verdad, ya voy. Y lo que hice fue recostarme en mi sillón y ver la tele y me venció el sueño. Las 5 de la mañana. Me desperté y lo que hice fue pues buscarla y no estaba. Entonces lo que hice fue pues a marcarle por teléfono. Su teléfono de ella me mandó directamente a buzón. Y el de él sí entró la llamada, pero no me contestaba. Casi 7 de la mañana, me hablaron por teléfono. Estaba yo llegando a mi trabajo y un vecino me llamó por teléfono y me dijo, necesito que te regreses, encontramos a tu hija muerta. Recuerde que después de las 7 tendremos la segunda parte de esta historia. Y en otras noticias, en México aún falta mucho por mejorar en cuanto a la cultura vial. Los conductores no respetan a los ciclistas y estos a su vez no respetan a los peatones. Pero dentro de las ironías de la vida, ¿qué hacer cuando el policía es quien obstruye una ciclovía? Y no solo eso, todavía agrede al ciclista. A nuestro amiguito se le pasa, al otro perro no se le pasa. Los poco más de 190 kilómetros de ciclovías en la Ciudad de México son una colección de obstáculos para los ciclistas. Niña, no te avientes así, es ciclovía. Pero cuando el estorbo es oficial, el agravio es mayor. Esta es la patrulla 002D2 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Según una denuncia publicada en Twitter, este ciclista, Carlos Godoy, recibió un golpe del patrullero a cargo cuando le reclamó que invadía la vía confinada para bicicletas. La supuesta agresión se dio el martes por la tarde, justo en este punto de la Avenida Revolución, en la alcaldía Benito Juárez. A decir de Carlos Godoy,
el patrullero lo agredió al defender su derecho para utilizar la ciclovía. Carlos Godoy escribió en Twitter: para poder salir del juzgado cívico, donde me llevó esposado el oficial José D. Bautista, luego de golpearme por reprocharle invadir ciclovía, tuve que otorgar el perdón por escrito. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que la Dirección General de Asuntos Internos inició una carpeta de investigación a fin de revisar el actuar de los policías involucrados. Además, dijo, va a colaborar con la Procuraduría General de Justicia y con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para determinar la responsabilidad de los uniformados. Ambas instancias intervienen ya a solicitud del ciclista afectado, pero esta no fue la primera denuncia de Carlos Godoy en contra de la patrulla 002D2. El pasado 8 de noviembre, la misma unidad bloqueaba una ciclovía y una rampa para personas con discapacidad. Así explicó el policía su violación al reglamento de tránsito. Roban a los automovilistas, por eso. ¿Sí? Y no estoy de adorno, ¿eh? No estoy de adorno, ¿eh? No estoy de adorno, tiene un objetivo el por qué me pongo aquí. Y en Noticias del Mundo le cuento que un alto funcionario de la administración de Donald Trump amagó contra el gobierno de Argentina. Dijo que haber dado asilo al expresidente de Bolivia, Evo Morales, y mostrar cercanía con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela cruzaba un límite. Agregó que eso podría costarle a Argentina el respaldo de nuevos fondos e inversiones del Fondo Monetario Internacional, como la inversión estadounidense en los vastos campos de gas de esquisto del país. Por su parte, Evo Morales presentó a los integrantes del equipo que lo apoyará jurídicamente para defenderse ante las denuncias impulsadas por el gobierno interino de Jeanine Áñez. Y es que la Fiscalía boliviana lo ha acusado por los delitos de sedición, terrorismo, originar disturbios y usurpación de funciones, por lo que ya ha emitido una orden de aprehensión en su contra. El gobierno interino de Bolivia abrió la posibilidad de un diálogo con México para resolver la crisis generada por el asilo a funcionarios del expresidente Evo Morales en la embajada mexicana. Así lo dijo la canciller boliviana Karen Longaric. Agregó que cuando hay este tipo de incidentes bilaterales se acostumbra que sea en un territorio neutral un encuentro, aunque no reveló quiénes son los mediadores ni en qué país sería posible el encuentro entre los cancilleres. Y mire, escuche esto, un hombre logró que su hijo adolescente soltara por fin el teléfono. ¿Cómo? Llevándolo un mes de viaje a Mongolia. Y es que el chico de 18 años presentaba una adicción al celular al grado de aislarle y sin hablar con sus padres. Al principio, el joven admitió que estaba muy enojado por tener que viajar y triste porque se iba a quedar sin Snapchat e Instagram. Y bueno, que no tenía idea de lo que estaban haciendo sus amigos en casa. Pero al pasar los días admitió que estar solo con sus pensamientos era algo novedoso e inquietante para él. Incluso llegó a parecerle terrible. ¿Qué le parece? ¿Y usted a dónde se llevará a sus hijos para que dejen el celular? Pero bueno, ¿qué le parece si vamos a un corte y regresamos? Porque todavía nos queda mucho más información. 7 de la mañana con 1 minuto. Gracias por estar esta segunda hora de información con nosotros. Déjeme le cuento que luego de la trifulca del pasado martes al interior del Cerezo de Cieneguillas, Zacatecas, de nueva cuenta ocurrió un enfrentamiento entre internos. El saldo es de un interno muerto y 5 lesionados. Este jueves un nuevo enfrentamiento en el Centro de Reinserción Social de Cieneguillas en Zacatecas dejó un interno muerto que se suma a los 16 asesinados el pasado martes. También 5 presos resultaron heridos, elevando la cifra a 10 lesionados en ambos enfrentamientos. A decir de las autoridades, la lucha permanente por el control del Cerezo es el origen de los constantes enfrentamientos. Aquí lo que pasó es que los del mismo grupo se traicionaron entre ellos, entonces entre ellos mismos se están haciendo daño. La persona que falleció ahorita fue por aplastamiento. Quitaron una puerta y con la misma puerta le aplastaron la cabeza.
Dentro del penal existe al menos un arma de fuego en poder de los internos, admitieron las autoridades, quienes buscan este artefacto para evitar más muertes. Durante el enfrentamiento de este jueves, familiares de los internos aseguran que desde el interior se escucharon múltiples detonaciones. Exactamente a las 8:30 de la mañana nosotros veníamos llegando porque es un día de visita. Al nosotros llegar aquí se escucharon detonaciones, escucharon como 10 disparos en un solo rato. Obviamente nosotros nos resguardamos en la parte de enfrente del centro penitenciario y se escucharon otra vez las detonaciones. En respuesta a la suspensión de una semana a las visitas, los familiares de los internos formaron una barricada para impedir el paso de ambulancias con el fin de conocer la identidad de los presos que eran transportados. Al final de una reubicación de internos dentro de las diferentes áreas del penal, este jueves de visita se permitió el acceso controlado a grupos de familiares para constatar las condiciones que privan al interior del penal y convivir brevemente con los internos. Para Imagen, Omar Hernández. Ante la situación de violencia que han vivido los internos en el Cerezo Varonil de Cieneguillas, familiares de reclusos bloquearon durante media hora un tramo de la carretera Zacatecas-Villanueva. Exigieron que les informen de las condiciones en las que se encuentran los reclusos. Incluso pidieron el penal para hablar directamente con sus familiares. Tras la protesta, algunos pudieron entrar, aunque solo por unos minutos. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, por tercer día consecutivo ocurrieron balaceras. Ahora fueron presuntos integrantes del Cártel del Noreste quienes se enfrentaron a policías estatales. Tras el intercambio de disparos, un oficial perdió la vida y uno más resultó herido. El Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo emitió una alerta de seguridad para su personal diplomático, a quienes les pidió que busquen refugio seguro. En tanto que el sheriff del condado de Webb en Texas, Martín Cuellar, pidió a los ciudadanos no cruzar hacia Nuevo Laredo. Y en otras noticias, usted ya tiene sus bolsas de algodón o sus carritos de mandado, porque el gobierno de la Ciudad de México dará los primeros 15 días de enero como periodo de gracia para implementar sanciones por el uso de bolsas de plástico en comercios establecidos y mercados. Reiteró que la intención es que se termine con la entrega de bolsas de un solo uso y admitió que hasta el momento las dependencias encargadas de supervisar esta medida no están trabajando al 100%, pero pronto lo harán. Hay 15 días en donde se va a hacer todavía mayor difusión, orientando a que termine el uso y después ya empezarían en todo caso las sanciones. ¿Esto aplicará al ambulantaje, doctora? Sí, esa es la idea, que también llegue al comercio en vía pública. No están trabajando al máximo, digamos, inspectores de la Secretaría, verificadores. El objetivo primero es difundir todavía más hasta que finalmente puedan empezar las multas. La mayoría de las tiendas de autoservicio grandes el día de ayer ya iniciaron con este proceso. A ver cómo nos va. Ante la disposición oficial de no entregar bolsas de plástico a los consumidores en las compras que realicen a partir de este mes, hay comerciantes que mencionan la inconformidad de los compradores. Los productores de bolsas piden ser escuchados por el gobierno de la Ciudad de México. Con la reglamentación pues ya tenemos que traer toppers o bolsas o algo para traer, porque si no, ¿cómo traer nuestros productos? Al sur de la Ciudad de México, en la colonia Narvarte de la alcaldía Benito Juárez, la gente fue a hacer sus compras al tianguis cumpliendo con las nuevas reglas: cero plástico. Llevaron sus recipientes, sus bolsas de mandado, sus toppers y así los despacharon. Los locatarios tomaron además precauciones. A quienes no llevaban su contenedor, les dieron bolsas 100% biodegradables. La gente se molesta, pero pues mira, si puedes ver, nosotros ya pusimos nuestra lonita diciendo que no vamos a dar plástico, porque pues sí queremos generar conciencia con las personas. Las nuevas disposiciones de la Ley de Residuos Sólidos establecen que desde este 1 de enero, los comerciantes no podrán vender, ni distribuir, ni entregar en bolsas de plástico los productos que vendan.
Las multas a quienes lo hagan podrían ser desde 42,000 hasta los 170,000 pesos. Las nuevas reglas establecen que por ahora quedan exentos de estas sanciones a quienes vendan alimentos perecederos, por ejemplo la carne, el pollo y el pescado. Aquí es más conciencia porque ya mucha gente trae sus topercitos. En el mercado Martínez de la Torre, en la colonia Guerrero de la alcaldía Cuauhtémoc, a los comerciantes se les está complicando más que la gente se adapte a estas reglas. El cliente viene y lo que hace es que si no le doy bolsa, se molesta y se va hacia otros lados. La bolsa no creo que tenga la culpa de todo el desorden que se está ocasionando. Los responsables de toda la basura somos nosotros. En los supermercados ya no hay bolsas de plástico, ni siquiera en la zona de frutas y verduras. Si los consumidores no llevan sus propias bolsas, se les invita a pagar una bolsa reutilizable, que van desde los 10 a los 18 pesos. A los que les preocupan más estas nuevas reglas son a los pequeños comerciantes del centro de la ciudad que se dedican a vender las bolsas de plástico. Para ellos, esta medida ha resultado muy dura. Hay comerciantes que dijeron que de las 8 toneladas de bolsas que llegaban a vender por día en esta temporada, hoy apenas venden 1 tonelada. Se nos bajó un 60% la venta. Estamos pensando nosotros ya en cerrar a lo mejor la tienda porque ya no nos salen los gastos. Ahora resulta que nosotros somos ya delincuentes. A partir del 1 de enero ya no podemos venir a trabajar. ¿Por qué? Porque ya estamos infringiendo una ley. En esta zona de la ciudad, unos 70 comerciantes de bolsas hechas de plástico reciclado se han agrupado en la organización Ruboplast, una asociación con 300 comerciantes que defienden su fuente de trabajo y le piden esto a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Ellos no quieren ver bolsa, esa es la principal, yo creo que el principal problema que nosotros tenemos. No sé qué vaya a pasar, pero sí necesitamos que el gobierno ya nos dé una solución a nosotros como trabajadores, porque sí estamos con la incertidumbre de que qué va a pasar con nosotros. Y bueno, como ya se lo comentábamos, el comandante de las fuerzas Quds de Irán, Qasem Soleimani, fue asesinado durante un ataque de cohetes registrado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Bagdad. Y bueno, para hablar sobre esta reciente tensión entre Estados Unidos e Irak, nos acompaña en el estudio César Soto Morales, maestro y doctor en Relaciones Internacionales. César, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por esta charla. Es muy interesante porque lo comentábamos hace unos minutos, no es un conflicto de ahora, es un conflicto que viene desde los 50s. Es más, si ustedes quieren adentrarse en el tema de una manera un poquito más didáctica, vean la película de Argo, esa les va a dar un contexto de cómo fue un ataque a la embajada en el 79, que estuvieron 444 días ahí metidos en los integrantes que fueron rescatados en distintas ocasiones. Se da este conflicto ahora en la nueva embajada hoy en día y bueno, deriva quizá en el asesinato de este personaje. Pero cuéntanos, contextualízanos cómo va esta situación. Bueno, esta situación se da a raíz de... Pues es una historia, como ya comentas, ¿no?, de diversos enfrentamientos que entre Estados Unidos e Irán, que de hecho fueron declaradas las Guardias Revolucionarias de Irán, que es el ejército de Irán, a través de la unidad de Al-Quds, ¿no?, que es una unidad encargada de asuntos extraterritoriales, ¿no? Y entonces ellos financian y apoyan a diversas milicias en varios países, entre ellos Palestina, Irak, el mismo Irak, ¿no? Y bueno, a través de el partido de Dios llamado Hezbollah. Entonces, pues hace unos días, no sé, bueno, claro que hubo la noticia de que hubo bombardeos a posiciones de las fuerzas iraquíes de resistencia, ¿no?, en donde también su líder resultó muerto el día de ayer. Entonces eso derivó en el ataque, más bien las manifestaciones que estuvieron en la Embajada de los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, los Estados Unidos responden ante esa situación, pero responden de una manera pues muy... De hecho, Nancy Pelosi lo ha dicho, desproporcionada. Muy drástica. ¿No? Atacando a Soleimani, que es el jefe de las Guardias Revolucionarias de Irán, y también al líder del Hezbollah de Irak, ¿no?, que los dos resultan muertos. Entonces, este conflicto tiende a escalar, ¿no?, porque pues es una región muy conflictiva en el mundo y
Pues bueno, pues sí podría afectar, incluso ya afectó a los precios del petróleo que ya empezaron a subir. Irán es el cuarto productor de petróleo en el mundo y Soleimani, como bien lo decías, era un filtro entre las regiones, además era el brazo derecho del ayatolá, una persona que incluso fue comandante a los 30 años, durante toda su vida se ha dedicado a la milicia. ¿Qué va a implicar el que ya no esté esta persona? Me dices que ya viene un segundo que tiene una fuerza muy parecida a la de él. Sí, de hecho acaban de nombrar a su sucesor, que se me fue ahorita el nombre, pero él estuvo con Soleimani en la guerra entre Irak e Irán. Ellos ya son, digamos, viejos veteranos de guerra, ¿no? Y grandes militares de Irán. Entonces lleva la misma línea. Soleimani efectivamente negoció con los Estados Unidos en varias ocasiones en conflictos de la región, incluso para establecer un presidente en Irak, ¿no? Después de la invasión. Y también para derrotar a las fuerzas de los talibanes. Entonces, Soleimani y los Estados Unidos ya habían negociado, pero era una cuestión de una relación de conveniencias mutuas o tensa, ¿no? En donde los dos llegaban a acuerdos, pero sin ser amigos en realidad, como se puede ver. Sí, exactamente, ¿no? Iban en la misma línea, se empieza a dar el conflicto en donde Saddam Hussein es retirado y ahí es donde empiezan a truncarse esas relaciones. Efectivamente, Soleimani apoyó a Estados Unidos, ha apoyado a Estados Unidos, pero cuando le conviene a Irán. Cuando no, Irán sigue su línea porque Irán es antiestadounidense. Entonces, este nuevo nombramiento, pues no va a cambiar para nada la línea de Irán. Y bueno, pues estamos todos en la incertidumbre, ¿no? Israel ya está convocando a sus fuerzas militares a una reunión, porque, pues, como ustedes saben, es una región muy delicada, ¿no? Y pues está inmiscuido ahí lo que es el suministro de petróleo, ¿no? Del mundo, sí. Ali Yamenei menciona que va a haber una venganza y que va a ser mucho mayor. Esto podría afectar no solo en el comercio del petróleo, sino también de este lado del continente. ¿Crees que vengan algunas células a tratar de afectar a Estados Unidos? Y obviamente, bueno, pues, lo que le pasa a Estados Unidos le pasa también a México en cuestiones económicas, sobre todo. Sí, claro que podría afectar. No ha dicho cómo va a contraatacar, cómo va a responder, pero sí es de preocuparse porque podría ser en diferentes aristas, ¿no? Diferentes formas. Una de ellas, pues, es a través de cerrar el suministro del petróleo o tratar de bloquear en cierta forma la salida de petróleo del Golfo Pérsico, porque si nosotros vemos un mapa, Irán tiene una península que está justo en la salida, ¿no? Del petróleo de Kuwait y de Irán y Arabia Saudita. Entonces tiene el control completo porque está en su zona económica exclusiva y zona de seguridad militar, y por ahí podría pegarle al mundo, no a Estados Unidos, al mundo occidental, a través de obstruir o dificultar un poco la salida del petróleo de esa zona. Aunque Arabia Saudita tiene salida por el Mar Rojo, pero por el otro lado Irán puede ahí digamos, obstaculizar esa salida del energético. Y bueno, en el lado militar también Irán tiene muchos aliados en Medio Oriente, tiene aliados en Palestina, tiene aliados en Siria, tiene aliados en Irak. Entonces, pues no sabemos dónde va a atacar. Es una guerra de guerrillas. Entonces, pues eso pone tensos a la mayoría de los líderes del mundo. Y justo en ese sentido, César, muchos en casa quizá dirán, bueno, Irak, Irán, súper lejos, no tiene nada que ver con México. Realmente, como está organizándose el mundo, ¿nuestro país podría quedar lejos de ese conflicto en distintos aspectos, ya sea económico, bélico, etcétera? Bueno, en este mundo globalizado ya nada está lejos, y menos tratándose de petróleo. Posiblemente los precios del petróleo sufran una escalada. Entonces eso podría... Bueno, a México en particular, que somos productores de petróleo, a veces incluso podría darse un poco de beneficio, ¿no? Porque, bueno, nuestras ventas de petróleo también van a subir, va a entrar mayor entrada de divisas. En realidad, para nosotros no habrá una situación, digamos, delicada, ¿no? En esa cuestión.
Si fuéramos importadores de petróleo, entonces sí, pero en la cuestión de la gasolina, del petróleo refinado, posiblemente pudiera haber un leve incremento a la importación. Todavía no sabemos cómo va a darse. El precio del petróleo se ha elevado, pero todavía muy poco, porque todo el mundo está viendo qué va a pasar. Entonces, si el conflicto escala y sigue y existe una escasez de petróleo, o más bien una disminución en la salida de petróleo de esa zona, podría darse que sube el precio del petróleo y tal vez podría pegar un poco en la cuestión de la gasolina, pero no sabemos todavía. Vamos a ver cómo se van dando los hechos. Territorialmente, México pues obviamente está cerca de Estados Unidos y eso podría implicar una entrada de quien quiera hacerle algo a los norteamericanos, los estadounidenses. ¿Tendríamos que hacer un refuerzo? Históricamente, nuestra neutralidad nos podría ayudar. ¿Tú cómo ves esa situación? Bueno, de hecho la frontera de México con Estados Unidos ha sido reforzada desde el año pasado. Es poco probable que exista una entrada a través de la frontera de México. De hecho, no necesitarían entrar. Los iraníes ya están ahí, ¿no? Ellos lógicamente, es un conflicto de años, de décadas. Entonces, ellos siempre están viviendo bajo la premisa de que Estados Unidos puede invadirlos. Entonces, siempre están preparados para una situación como la que está pasando ahora. Además, no sabemos si algún posible ataque vaya a ser en territorio estadounidense, porque Estados Unidos tiene intereses en todo el Medio Oriente. Israel es el que está más preocupado, de hecho. Israel está preocupado porque como aliado natural de los Estados Unidos, tiene Palestina y lo tienen rodeado, porque Hezbollah, aliado de Irán, pues está en Palestina, está en Siria, está en Irak, y más bien la zona de conflicto es Medio Oriente, aunque no podemos descartar, no sabemos lo que va a pasar, pero seguramente existen iraníes de la Guardia Revolucionaria en los Estados Unidos. Ellos ya están ahí, no van a necesitar entrar a México. Finalmente, bueno, como bien lo mencionas, ¿no? Ellos tienen un pleito con Estados Unidos, viene desde los 80. De hecho, Carter fue el último presidente que estuvo ahí en relaciones con Irán. Después de los 80, 79 vino la de la revolución. ¿Esto puede ser una maniobra de Donald Trump para distraer la atención que tiene todo este conflicto, sobre todo en su próxima reelección? ¿O es algo que Barack Obama dejó crecer desde que evitó meterse en el conflicto en Siria? Bueno, es una cuestión no de Barack ni de Trump, sino de los Estados Unidos, ¿no? De cómo han entrado a esa región buscando, claro, sus intereses. Pues bueno, digamos que esta cuestión ha ido escalando, además, Donald Trump trae un plan, ¿no? Pero que es global, es geopolíticamente global. Y entonces también debemos tomar en cuenta que China es uno de los principales importadores de petróleo de Irán. Y debemos recordar que Estados Unidos ahorita está apretando a China por donde puede, en lo comercial, y no había podido apretarlo en lo del petróleo, porque, bueno, Estados Unidos le exportaba petróleo a China, pero cuando China vio que Estados Unidos iba a empezar a cortarle suministro en todo, entonces China empezó a importar más petróleo de Irán. Entonces, esa situación también va a afectar a China. O sea, no es una cuestión, sí, política, militar, pero también es económica, en donde Donald Trump está viendo cómo hacer que sus enemigos, digamos, comerciales y económicos no sigan creciendo. Eso le va a pegar a China. Muchos no lo están viendo, pero China es uno de los países que más va a salir afectado en eso. Y bueno, no creo que sea un distractor de Donald Trump. Donald Trump ya trae su plan, pero sí le va a ayudar, porque entonces las cámaras ya no están volteando hacia el impeachment de Donald Trump, ahora van a estar volteando hacia Medio Oriente. Él ya, si se atrevió a dar ese paso que los Estados Unidos habían estado postergando porque no habían atacado cuestiones, digamos, muy sensibles de Irán, se habían estado aguantando, digamos, es porque ya tiene un plan. Entonces,
pues bueno, vamos a ver. Te lo digo, Juan, para que lo entiendas, Pedro. Exactamente. No cabe duda que, bueno, pues esto es un tablero de ajedrez en donde las piezas se van moviendo por una sola causa. Efectivamente. Doctor César, ¿cómo está? Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y, bueno, pues ahí estaremos al pendiente. Ojalá no sea la última vez que nos acompañe y nos empiece a explicar cómo funciona este tipo de cosas en el mundo. Claro que sí, ya estamos a la hora. Gracias. Vamos un corte y regresamos porque todavía nos queda mucho más información. Le presento ahora la segunda parte de este serial. La violencia en contra de las mujeres ha resquebrajado a miles de hogares en este país. Así pasó en la casa de Claudia cuando encontramos a su hija muerta. Así es cuando la muerte llega a casa. Casi 7 de la mañana. Me hablaron por teléfono, estaba yo llegando a mi trabajo y un vecino me llamó por teléfono y me dijo, necesito que te regreses, encontramos a tu hija muerta. Y le dije, no puede ser, dice, sí, es ella. De donde está mi domicilio, adelantito hay un área verde, un jardín. Ahí estaba el cuerpo de mi hija, muerta. Y la persona que nos avisó dice que ella cuando salió vio a alguien ahí acostado porque estaba Alondra a lo largo de la jardinera acostada. Y dice, yo pensé que era algún indigente, pero me llamó la atención que tenía el cabello lacio y cuando la vio dijo, muchacha, ¿estás bien? Muchacha, le habló y no despertaba. Y regresé y sí, efectivamente era mi hija, su hermana estaba ahí, su papá. Lo único que me acuerdo es que sí era mi hija, sin vida. Sentí que me moría, que no era cierto y que esa persona que estaba ahí no era mi hija. Me daba ganas de desaparecer, de morirme. Y no podía creer que esa persona con la que yo hablé, con la que conviví, con la que conocí a mi hija, hubiera hecho eso. Claudia fue apuñalada y asesinada en la madrugada del 11 de septiembre del 2017. El principal sospechoso es Luis Gustavo. Y el cuerpo de mi hija lo encontraron como a las 6 de la mañana del 11 de septiembre. Entrevistaron a la mamá, le hicieron preguntas y la mamá les dijo que Luis llegó ese día en la mañana a su domicilio como a las 7 de la mañana y llegó con su mamá y su mamá declaró que dijo, Luis, ¿dónde estabas? ¿Por qué no llegaste? Y le dijo, estaba con Claudia. ¿Te quedaste con Claudia? Sí, mamá. Dice, ¿me puedes hacer un té? Porque voy a ir a buscar trabajo. Sí. Dice que su mamá que se tomó un té, estuvo en su casa como 40 minutos. Agarró sus documentos para buscar trabajo y ella dice que no lo ha vuelto a ver. Le dio 3 puñaladas, fueron 2 aquí y una aquí. La que la mató fue la de la yugular, se desangró mi hija. Dice el forense que lo más seguro es que al darle aquí rompió el cuchillo, el arma. En el lugar donde encuentran a mi hija muerta, aparece del arma un pedazo, la punta, con sangre de mi hija. No tiene las huellas de Luis, pero lo que lo incriminan a él es que fue la última persona con la que estuvo y la declaración de su mamá, con que la mató con un cuchillo
y no, el motivo no lo sé. La mamá de Claudia llora su ausencia y lucha todos los días para que se haga justicia. Siempre voy a luchar por ella, que siempre la voy a tener en mi corazón y que nunca la voy a olvidar. Y hasta donde yo pueda y tenga fuerzas, voy a luchar por ella. Voy a pedir por ella. Y que mi vida sin ella está a la mitad. No puedo hacer otra cosa más que hablar por ella. Nada me la va a regresar, pero nunca me voy a quedar callada para dejar de pedir justicia para mi hija Claudia. Nunca. Al día de hoy se desconocen los motivos de Luis para asesinar a Claudia. Su mamá pide ayuda para encontrar a su asesino. ¿Por qué acabó con la vida de mi hija, que él sabía que tanto amaba y que si realmente la quería? ¿Por qué la mató? Y que ojalá que no esté tranquilo, que no viva tranquilo y que pague lo que hizo. Porque siempre, Luis, te voy a estar buscando. Que me ayuden a encontrar a Luis, que se haga justicia y que pague por lo que hizo. Tamaulipas. Este jueves se cumplieron 3 días consecutivos de balaceras en Nuevo Laredo. Presuntos sicarios del Cártel del Noreste emboscaron a policías estatales. Tras los intensos tiroteos, un agente perdió la vida y otro resultó herido. Zacatecas. Nuevamente se registró un enfrentamiento en el Centro de Reinserción Social de Cieneguillas. Un reo murió y 5 resultaron heridos. Ellos se suman a los 16 presos asesinados y 5 lesionados del martes pasado. Chiapas. Tras el derrumbe en el Cañón del Sumidero, autoridades determinaron que la causa fue por el fenómeno conocido como caído. Además, la Secretaría de Protección Civil dictaminó que existe un riesgo latente de que vuelva a ocurrir otro derrumbe. Oaxaca. Un muerto y 10 heridos fue el saldo de un choque entre 2 vehículos en la autopista Tehuantepec, Ciudad Ixtepec. Entre los lesionados se encuentran varios menores de edad, quienes fueron auxiliados por automovilistas que transitaban por la zona. Mire, aquí le presentábamos las escenas del desprendimiento de una pared de roca en el Cañón del Sumidero en el estado de Chiapas. Por el momento, expertos en geología elaboran un dictamen para prevenir algún riesgo. Este jueves, autoridades realizaron un recorrido en las aguas del río Grijalva, en donde se determinó que la causa del deslizamiento fue por el fenómeno conocido como caído. En este caso fue un caído, un rodado, que se presentó de una forma natural en el Cañón del Sumidero por las condiciones de verticalidad de las calizas y la altura. Bueno, son susceptibles a que se pueda desprender un pequeño pedazo de material rocoso que al impacto de rocas que ya estén alteradas por carticidad, pues se desprende. Autoridades de protección informaron que se elaborará un dictamen de riesgo que será entregado a Capitanía de Puerto para que se pueda reabrir la navegación siempre y cuando los lancheros tomen las medidas preventivas necesarias para evitar un accidente. Los prestadores de servicios turísticos aún esperan autorización para poder realizar los recorridos. Afortunadamente para nosotros, el geólogo de Protección Civil Estatal pues, nos manifestó que no hay ningún peligro, pues, que los recorridos se pueden hacer siempre y cuando nosotros no nos peguemos demasiado a las paredes, ¿no? Como quedó muy sensible la parte donde derrumbe, no vaya a desprenderse otra roca, ¿no? Pero no hay peligro. Los turistas ya esperan impacientes, pues hay quienes han viajado exclusivamente para recorrer el Cañón del Sumidero. Sí, ahora sí que principalmente veníamos por eso, ahora es una de las principales atracciones y queríamos ver lo que es el cañón, pero pues definitivamente creo que ya nos vamos. Para Imagen con información de corresponsales. Y ahora nos vamos a Oaxaca. Integrantes de la Fundación Dime y Juntos lo Hacemos se dieron a la tarea de entregar cobijas en 11 comunidades del estado que se ven afectadas por el intenso frío de la temporada invernal. Al menos 25,000 familias resultaron beneficiadas.
Venimos a la Sierra de Oaxaca, se encuentra a 4 o 5 horas de la capital, Oaxaca. Venimos a recorrer varias comunidades de la Sierra de Oaxaca, que estamos a una cierta altura, aquí es bastante frío. Venimos y estamos donando cobijas para los adultos, para mujeres y para hombres, balones y juguetes, gracias a diferentes empresas, personas, amigos, aliados, para que cobijemos Oaxaca. Vamos a beneficiar 20,000 familias. Cobijarlos no solamente físicamente, también emocionalmente. Es cierto que en la sierra a veces hace frío, pero yo creo que el aire puro que se respira aquí, el cielo azul que uno puede ver aquí, pues eso es lo más bonito de estar aquí en la sierra. Necesidades hay muchas, pero sí ayudan el apoyo para estos niños. Todos los artículos que les regalaron pues es para precisamente en esta época de frío. Ya aportaron un granito de arena y pues los niños aquí pues, están ya muy contentos con los artículos que recibieron. Hemos colaborado a la Fundación Dime y Juntos lo Hacemos en el proceso que se ha realizado este año para la entrega de cobijas. Pues la compañía ha dado un paso muy importante este año para colaborar con las comunidades más necesitadas de Oaxaca. Les agradecemos bastante, ¿no? Todo lo que vinieron a aportar para ellos y lo que nos dejan, porque sí nos dejan también. La verdad es que el ver las caras de los niños tan felices, tan emocionados con sus juguetes, a nosotros nos nutre el alma. Para nosotros esa es nuestra paga. Si alguien tiene, es importante compartir para el que no tiene, ¿no? Que lo necesita. Para que podamos salir adelante, pues es ayudarnos entre todos. Mexicanos que buscan que esta nación salga adelante. Oiga, una buena noticia para los Reyes Magos en la Ciudad de México. El sistema de transporte Metrobús dio a conocer que dará servicio en horario especial durante la noche del domingo 5 y la madrugada del 6 de enero. Durante el día los recorridos serán los acostumbrados y a partir de las 11 de la noche tendrán intervalos de 15 minutos hasta concluir a las 4 de la mañana del lunes. Esto será en apoyo al recorrido que realizan los Reyes Magos para llegar a casa. Y el Servicio Postal Mexicano ya está listo para entregar todas las cartas para los Reyes Magos y para eso pone a disposición un buzón de entrega directa. Esto en el antiguo edificio de Correos en el centro de la Ciudad de México, una experiencia que todos los niños deberían de conocer. El Palacio de los Deseos cumple un año más de la importante labor de entregar las cartitas a los Reyes Magos con las peticiones de los niños que acuden al Palacio Postal de la Ciudad de México. Tiene ya 13 años que estamos trabajando este taller, este Palacio de los Deseos, y pues bueno, a cada año supera nuestras expectativas, cada vez vienen más niños a depositar su carta, en su momento Santa Claus, también a los Reyes, y pues bueno, al día de hoy tiene un auge todavía mayor porque pues con esto estamos evitando un daño ambiental al planeta, ¿no? Entonces, al evitar el uso de los globos, que además, causan un daño terrible al medio ambiente. Los pequeñitos acuden a la que fue conocida como la Quinta Casa de Correos, ubicada en el eje central Itacuba, donde adquieren por 13 pesos el kit que cuenta con un timbre postal, un sobre y una hoja en blanco, y luego de mandarles saludos y hacerle su petición de sus juguetes preferidos, ingresan la carta al correo exclusiva para los Reyes Magos. Le voy a pedir 3 pinipons, un unicornio que le debes de montar y se cepilla, y una cocinita para cocinar y una muñequita para mi hermana. Pero los pequeñitos, aparte de que están pidiendo objetos materiales a los Reyes Magos, también le están pidiendo algo muy especial en esta noche. Que ayuden a las demás personas que no tienen que comer en estas fechas y que no tienen familia, que también les ayuden. Que los niños pobres le traigan más regalos que nosotros, porque ellos son pobres. Y
y como ellos no tienen dinero hay que darles porque tampoco no tienen comida en sus casas, entonces les podemos dar nosotros para que compren en el súper y después coman en su casa. El año pasado se recibieron alrededor de 30,000 cartas y se estima que 100,000 visitantes acudieron al majestuoso edificio que fue inaugurado en febrero de 1907 y en esta ocasión el servicio estará abierto entre semana de 9:30 a 6 de la tarde y de 10 a 3 de la tarde el sábado y el domingo. Los pequeñitos podrán recibir en pocos días la respuesta de Melchor, Gaspar y Baltasar si en el sobre viene correcta la dirección y datos del remitente. En la cámara de Ulises Moreno para Imagen, Rodolfo Dorantes, La Madrid. También en la Ciudad de México, una zona que se ve muy concurrida en estas fechas es la Central de Abasto, por lo que se ha reforzado la vigilancia en esa zona de la alcaldía de Iztapalapa. Para cumplir con el objetivo se pusieron en funcionamiento 636 nuevas videocámaras. Se trata de equipos de alta tecnología con rotación de 360 grados. Los lentes tienen la capacidad de leer las placas de los automóviles en resolución de 4K y también permiten el reconocimiento facial. Ojalá y sirvan para detener cada vez a más delincuentes. Tenemos cubiertas todas las entradas de Central de Abastos para lectura automática de placa. También cualquiera de las cámaras puede ser utilizada en cualquier momento para lectura automática de placas. De hecho, la lectura automática de placas la podemos hacer sobre video grabado, no tiene que ser nada más sobre video en vivo. Oigan, y en más noticias, en enero del año pasado murió el actor Fernando Luján tras una lucha de varios años para conservar su salud por afecciones cardíacas y respiratorias. Tenía 79 años de edad. Mientras estés aquí, tienes la obligación de meterle sentido del humor y aceptar lo que te toca en la vida. ¿Y cómo le fue en la mañanera al presidente? Este viernes Andrés Manuel López Obrador mencionó que su administración revisará el funcionamiento de las Afores para que no haya detrimento en los montos de las pensiones. Todavía no iniciamos con este ejercicio, pero vamos desde la Secretaría de Hacienda a llevar a cabo una revisión de todo lo que tiene que ver con las pensiones, rendimientos y montos de jubilación para los trabajadores. ¿Qué han significado las Afores en todo este periodo y qué se puede hacer racionalmente en el marco de la ley? Todavía no iniciamos este estudio, pero sí es algo que tenemos en la agenda, es un tema pendiente por lo que podría significar un deterioro en los montos de las pensiones. El presidente López Obrador reiteró que en este 2020 la misión principal de su gobierno será combatir la inseguridad y la violencia, bajo la misma estrategia de atender las causas que la generan. Esto durante su primera conferencia del año. El gobierno de la Ciudad de México dará los primeros 15 días de enero como periodo de gracia para implementar sanciones por el uso de bolsas de plástico en mercados y comercios establecidos. De acuerdo con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, la medida tiene como objetivo acabar con las bolsas de un solo uso. La Central de Abasto será la zona más vigilada de la Ciudad de México. Esto por 636 videocámaras del C2. Se trata de equipos de alta tecnología, rotación de 360 grados, lectura de placas en resolución 4K y con reconocimiento facial. El Papa Francisco lanzó un video en el que pide que los cristianos, los que siguen otras religiones y las personas de buena voluntad promuevan la paz y la justicia. Esto como parte de las intenciones de oración del Papa para este primer mes de 2020.
Y con esto cerramos la semana. Muchas gracias por habernos acompañado durante estas 2 semanas. A partir del lunes ya Francisco Sea estará a cargo de este informativo. Y bueno, por lo pronto no nos resta más que desearle un excelente fin de semana. La mejor de las suertes a los Reyes Magos, que tengan muy buena mano para poder elegir. Y bueno, en materia deportiva, un fin de semana interesante también. Exactamente, mucho de qué platicar este fin de semana. Los esperamos en Adrenalina el domingo por la noche.